Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Saludos cordiales, bendiciones para todos. En esta oportunidad estaremos leyendo un libro sobre la historia de la Iglesia cristiana. El Santo Imperio Romano. Desde el siglo IX hasta el XIX existió en Europa una entidad política singular que demostró poseer distintas características en diferentes generaciones. El nombre oficial era el Santo Imperio Romano, aunque en forma común pero incorrecta se le denominaba el Imperio Germano. Hasta su aparición, la Europa situada al oeste del mar Adriático estaba en desorden, gobernada por tribus guerreras en lugar de que la gobernaran estados. Sin embargo, en medio de toda la confusión, el antiguo concepto romano de unidad y orden permaneció. La aspiración de un imperio a ocupar el lugar de aquel que, aunque caído, aún se tenía en veneración tradicional. A finales del siglo VIII se levantó uno de los hombres más grandes de todos los tiempos, Carlos I el Grande, 742 a 814 DC. Los germanos lo aclamaron como Carlos el Grande y los franceses como Carlomagno. Era nieto de Carlos Martel, el vencedor en Tours, 732 después de Cristo, y rey de los francos, que era una tribu germana que dominaba una gran parte de Francia. Carlos se constituyó a sí mismo en amo de casi todos los países en la Europa occidental, el norte de España, Francia, Alemania, los Países Bajos, Austria e Italia, un imperio en verdad. Al visitar a Roma en la Navidad de 800 después de Cristo, el Papa León III lo coronó como Carlos Augusto, emperador de Roma. Constantino y los antiguos emperadores romanos lo consideraron sucesor de Augusto. Reinó en su vasto dominio con poder y sabiduría. Fue un conquistador, reformador, legislador, protector de la educación y de la Iglesia. En teoría, su imperio duró 1000 años, pero solo por un corto tiempo su autoridad sobre Europa fue real. La debilidad e incapacidad de los descendientes de Carlomagno, el desarrollo variado de los diferentes estados e idiomas y los conflictos de intereses nacionales hicieron que la autoridad del Santo Imperio Romano o Germano se limitase principalmente al oeste del Rin. Aún en Alemania los estados menores llegaron a ser prácticamente independientes, guerreaban entre sí y la mayor parte del tiempo estaba solo nominalmente bajo el dominio del emperador. A este se le reconocía como jefe titular del cristianismo europeo y en Francia, Inglaterra y los estados escandinavos se le honraban, pero no lo obedecían. Debido a que su autoridad, tal como era, se limitaba a Alemania y en pequeña escala a Italia, su reino se le ha llamado casi siempre el Imperio Germano. Después que los decadentes sucesores de Carlomagno perdieron el trono, al emperador lo elegía un electorado compuesto por 7 príncipes. De los 54 emperadores solo podemos mencionar unos cuantos de los más grandes después del tiempo de Carlomagno. Enrique I, el Pajarero, 919 a 936, empezó la restauración del imperio que había decaído. Sin embargo, a su hijo Otón I, el Grande, aun cuando no lo coronaron emperador hasta 951, se le considera como el verdadero fundador del imperio germano, distinto al romano. El reinado de Otón I se extendió hasta 978. Federico Barbarroja fue uno de los más poderosos en la sucesión de emperadores. Participó en la Tercera Cruzada, pero se ahogó en Asia Menor y su muerte condujo al fracaso la expedición. A Federico II, nieto de Barbarroja, se le ha llamado la maravilla y enigma de la historia, ilustre y progresista, el hombre más liberal de su época, debido a sus ideas de gobierno y religión. El Papa lo excomulgó 2 veces, pero en la Quinta Cruzada se autoproclamó rey de Jerusalén. Rodolfo I de Habsburgo, fundador de la Casa de Austria, recibió la corona imperial en 1273, cuando no significaba mucho más que un título sin valor. Sin embargo, obligó a los príncipes y varones a someterse a su autoridad. Desde su época, Austria fue el estado más poderoso en la Confederación Germana y casi todos los emperadores descendían de él, los archiduques de ese país. Carlos V, emperador al principio de la Reforma, 1519 a 1556, gobernó también por herencia Austria, España y los Países Bajos. Hizo lo mejor que pudo, pero sin éxito, para sostener los países que estaban bajo su dominio en la religión antigua. En 1556 abdicó voluntariamente y pasó los últimos 2 años de su vida en retiro. Por muchos siglos, al principio de la historia del imperio, hubo fuerte rivalidad y algunas veces guerra entre los emperadores y los papas. Los emperadores lucharon por gobernar la Iglesia, los papas lucharon por dominar el imperio. Hemos visto cómo el Papa Gregorio VII,
Hildebrando, en una época exigió la sumisión del emperador, y como Inocente M ponía y quitaba emperadores y reyes. Sin embargo, la lucha fue menos intensa y cesó después de la Reforma cuando las líneas divisorias entre la Iglesia y el Estado al fin se fijaron. Cuando el reino de Austria se hizo más importante, los emperadores se ocuparon mucho más de sus dominios hereditarios. Los muchos estados del imperio llegaron a ser prácticamente independientes hasta que el título de emperador era poco más que un honor sin significado. En el siglo XVIII, el ingenioso Voltaire dijo que el Santo Imperio Romano no era ni santo, ni romano y menos un imperio. La sucesión de emperadores terminó en 1806, cuando Napoleón estaba en la cumbre de su poder. En ese año obligaron a Francisco II a renunciar al título de emperador del Santo Imperio Romano y en su lugar asumió el de emperador de Austria. Separación de las iglesias latinas y griegas. La separación de las iglesias latina y griega se hizo formalmente en el siglo XI, aunque en la práctica se efectuó mucho antes. Durante 100 años, la relación normal entre papas y patriarcas se caracterizó por la lucha. Al final, en 1054 después de Cristo, el mensajero del Papa puso sobre el altar de Santa Sofía, en Constantinopla, el decreto de excomunión. En base a esto, el patriarca en turno expidió su decreto de excomunión a Roma y a las iglesias que se sometían al Papa. Desde ese tiempo las iglesias latina y griega se mantuvieron separadas, no reconociendo ninguna la existencia eclesiástica de la otra. La mayoría de las cuestiones de discusión que formaron las causas conducentes a la separación parecen casi triviales en nuestros días. Sin embargo, durante siglos fueron temas de violenta controversia y a veces de cruel persecución. Doctrinalmente, la principal diferencia estaba en la doctrina conocida como la procedencia del Espíritu Santo. Los latinos repetían, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque en latín. Los griegos decían que procedía del Padre, dejando fuera la palabra filioque. Sobre esa sola palabra se realizaron muchos debates, se escribieron innumerables libros y aún se derramó sangre en amarga lucha. En las ceremonias de la Iglesia, diferentes usos llegaron a ser costumbre en Oriente y Occidente, y estas costumbres se formularon en leyes. En la Iglesia occidental se prohibió el matrimonio de los sacerdotes, pero se sancionó en la oriental. Actualmente, en toda la Iglesia griega, cada sacerdote de pueblo, que lleva el título de papa, equivalente a padre entre los católicos romanos, debe ser casado. En las iglesias occidentales la adoración de imágenes se ha puesto en práctica durante 1000 años, mientras que en las iglesias griegas uno no ve estatuas, sino solo cuadros. Sin embargo, los cuadros están en relieve, como imágenes en bajorrelieve, y se les estima con la reverencia más profunda. En el servicio de la misa, las iglesias romanas usan el pan sin levadura, la hostia, mientras que en la comunión griega se distribuye pan común. Como protesta contra la observancia judía del séptimo día, surgió la práctica de ayuno en sábado en Occidente, pero nunca se observó en Oriente. Más tarde, el día de ayuno católico romano se cambió al viernes, el día de crucifixión de nuestro Señor. Más profunda que estas diferencias de ceremonias para causar la separación de las iglesias latina y griega fue la causa política de la independencia de Europa del trono de Constantinopla, en el establecimiento del Santo Imperio Romano, 800 después de Cristo. Aún después de la caída del antiguo imperio de Roma en 476 después de Cristo, la idea imperial todavía tenía fuerza. Los nuevos reinos bárbaros, godos, francos y otras razas, de una manera vaga se consideraban teóricamente como bajo el emperador de Constantinopla. Sin embargo, cuando Carlomagno estableció el Santo Imperio Romano, ocupó el lugar del antiguo imperio en forma separada e independiente de los emperadores de Constantinopla. Un estado independiente necesitaba una iglesia independiente. Sin embargo, el factor más poderoso que condujo a la separación fueron las continuas reclamaciones de Roma de ser la iglesia dominante y su papa de ser el obispo universal. En Roma, la iglesia dominó poco a poco al Estado. En Constantinopla, la iglesia estaba sumisa al Estado. De manera que era inevitable el cisma entre ambas secciones con conceptos opuestos. La separación final de las dos grandes divisiones de la iglesia vino, como ya vimos, en 1054 después de Cristo.